¿Cómo es posible aprender un idioma escribiendo? ¿Y por qué hacerlo? Primero, escribir a mano nos ayuda a memorizarlo todo mejor. Y segundo, usando esta técnica de aprendizaje podrás llegar a un nivel muy avanzado. En este vídeo te explico cómo hacerlo correctamente. La técnica más importante se llama TVA. Y no, TVA no es ningún impuesto, tampoco es una transmisora. TVA significa transcripción en voz alta. Es una técnica bastante sencilla. Para esto necesitas un cuaderno, un boli e internet. Primero, busca un vídeo que te gusta en idioma que quieres aprender. Es importante que sea un vídeo donde habla solo una persona y donde puedes ver la persona que habla. Segundo, escucha una frase, repítela en voz alta y escríbetela en el cuaderno. Sigue haciéndolo hasta escribir 20 frases o más y repítelo cada día. Si no entiendes alguna frase, escúchala varias veces hasta que la puedes oír bien. Y no tengas prisa, es importante repetir correctamente la frase antes de escribirla. Y no te preocupes si no lo entiendes todo, lo importante es poder repetirlo y saber escribirlo. Si no estás seguro, en lugar de adivinar, es mejor buscar cómo escribir correctamente la frase. ¿Y qué pasa si tu nivel de idioma no es suficientemente alto como para hacerlo? No entiendes casi nada y siempre tienes que buscar en el internet cómo se escriben ciertas palabras. O peor, todavía no conoces la escritura de este idioma. Pues entonces te recomiendo aprender a escribir bien y llegar en cuanto antes a un nivel donde puedes usar la transcripción en voz alta. Y ahora te digo cómo hacerlo. Una cosa que puedes hacer es copiar libros u otros textos en el idioma que quieres aprender. Esto lo puedes hacer incluso si tu nivel de idioma es muy bajo. Lo puedes hacer también con los idiomas que usan otra escritura, como chino, japonés y ruso. En este caso tienes que aprender a escribir correctamente los caracteres. Dependiendo de tu nivel, puedes usar textos simplificados para estudiantes de este idioma, periódicos o libros. De esta manera vas a aprender a escribir. Pero esto no puede ser la única manera que usas para aprender el idioma. Sigue haciendo cursos o usando una app. Y también empieza a escuchar mucho contenido en este idioma. Eso te ayuda a entrenar tus oídos y tus habilidades de escribir en otro idioma para finalmente poder hacer la transcripción en voz alta. Si eres una persona más creativa y además te gusta escribir mucho, entonces puedes aprovecharlo y hacer un ejercicio diferente. Para esto necesitas un nivel intermedio por lo menos. Empieza a escribir todo lo que quieres, como si estuvieses un diario y transmites tus pensamientos en una hoja de papel. No importa si haces muchos errores. Es importante hacerlo. Si también de vez en cuando lees en otro idioma y miras algunos videos, vas a escribir cada vez mejor, es decir, vas a hacer menos errores. A pesar de parecer muy simple, es una técnica súper útil. Si organizas tus pensamientos en otro idioma y los escribes en un papel, entonces tienes la necesidad de usar muchas palabras, porque para escribir algo simplemente lo necesitas. Y cada vez que aprendes algunas palabras o frases nuevas, vas a querer usarlas mientras estás escribiendo. Y siempre que usas estas palabras, baja la probabilidad de que las vas a olvidar. Normalmente, cuando aprendes el significado de una palabra nueva, existe una posibilidad muy alta de olvidarlo. Y si usas esta técnica, esto no va a pasar. Y siempre que aprendes unas palabras nuevas, las vas a memorizar con más facilidad simplemente por usarlas. Si quieres estar seguro que lo escribes bien, puedes buscar a alguien para corregirlo, aunque esto también te puede desmotivar. Así que hazlo solo si te apetece. Luego puedes guardar todo lo escrito y unos meses más tarde puedes ver tu progreso comparando tus textos de antes con los actuales. Esto te puede motivar mucho porque vas a tener pruebas de que todo este trabajo merece la pena. En principio de este vídeo he dicho que escribiendo puedes llegar a un nivel muy alto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues usando la transcripción en voz alta con regularidad. ¿Por qué? Porque de esta manera avanzas en varios campos diferentes. Escuchando lo que dice otra persona, entrenas tus oídos, aún más sabiendo que tienes que oírlo todo bien para poder luego repetirlo y escribirlo. Y cuando repites esta frase, aprendes a pronunciar este idioma cada vez mejor. Y escribir te ayuda a memorizarlo mejor, porque lo tienes que repetir en tu cabeza por lo menos una vez más para poder escribirlo. Y es muy importante escribirlo a mano. ¿Por qué? Pues en una universidad de California hicieron un experimento con los estudiantes. Y aquellos estudiantes que escribían sus apuntes a mano tenían menos problemas a la hora de memorizar lo aprendido comparado con aquellos que escribían sus apuntes usando un portátil. Finalmente, usando esta técnica te ayuda también a hablar mejor el idioma. Porque con todo esto aprendes más palabras y frases, mejora tu pronunciación y entiendes mejor lo que se está hablando. Y si para esto usas vídeos que hablan de temas que te gustan, todo puede ser una experiencia interesante. Por todo esto llegarás a un nivel muy alto si la usas. Para poder hacerlo es importante en cuanto antes llegar a un nivel adecuado del idioma. Si te gusta esta técnica de aprendizaje, entonces esto puede ser buena motivación para llegar en cuanto antes a un nivel donde puedes usarla.
Y si ya crees que lo puedes hacer, inténtalo durante un tiempo y comenta más abajo las diferencias que has notado. Te aseguro que después de un tiempo vas a mejorar notablemente. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.